Los 5 pueblos más baratos de España para vivir. ¿Te imaginas vivir rodeado de historia, naturaleza y tranquilidad, por menos de 800 euros al mes? En este video vamos a recorrer 5 pueblos increíbles de España donde el costo de vida es tan bajo como su ritmo, pero su riqueza cultural y paisajística no tiene precio. Prepárate para descubrir historia viva, paisajes de película y una calidad de vida que te sorprenderá. Desde fortalezas medievales y cascos históricos que parecen salidos de un cuento, hasta montañas, costas y valles donde el tiempo se detiene. Ya sea que busques un nuevo comienzo, trabajar desde un entorno natural o simplemente soñar con una vida más sencilla, estos pueblos te van a sorprender. Quédate hasta el final, porque no solo conocerás lugares que pocos mencionan, también podrías descubrir el rincón perfecto para mudarte o reinventarte. Comenzamos. Alcalá del Júcar, Albacete, Castilla-La Mancha. Imagínate vivir en un pueblo esculpido en la roca, con vistas a un río serpenteante y un castillo árabe medieval en lo alto, pagando menos de 800 euros al mes. Hoy te llevamos a uno de los pueblos más mágicos y baratos para vivir en España, Alcalá del Júcar, en Albacete. Es uno de los pueblos más bonitos y económicos de España, y parece de cuento. Alcalá del Júcar está ubicado a orillas del río Júcar, enclavado en un desfiladero natural. Es ideal para desconectarse del ruido urbano y respirar aire puro. Sus casas excavadas en la roca, el puente romano, el castillo árabe y las vistas del río Júcar hacen de Alcalá del Júcar un pueblo preferido para las personas que buscan salir de la ciudad en busca de tranquilidad. En los alrededores de Alcalá del Júcar encontrarán paisajes espectaculares entre cañones y rutas de senderismo. Su estilo de vida es tranquilo, con bajo consumo y excelente relación calidad-precio. El alquiler mensual se encuentra desde 250 euros por viviendas tradicionales. En Alcalá del Júcar pueden tener una vida sencilla, servicios básicos y alimentos locales a un costo muy bajo. También existen oportunidades de viviendas en venta por 40.000 euros o menos, ideal para quienes buscan invertir en turismo rural o una vida sencilla. Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más bonitos y baratos de España. Alcalá del Júcar es un poblado desde la época ibérica, luego dominado por romanos, árabes y cristianos. El castillo almohade del siglo XII en lo alto del cerro tiene vistas panorámicas del cañón del río Júcar. Algunas de las casas cueva, viviendas excavadas en la roca, están abiertas al público como atracciones. Aunque es medieval, se le llama así por su estilo y conecta las dos partes del pueblo sobre el río. Fueron declaradas conjunto histórico-artístico. Durante Semana Santa se realizan eventos en cuevas y calles medievales, algo único en España. Las fiestas patronales de San Lorenzo en agosto se celebran con encierros y espectáculos tradicionales. Aunque Alcalá del Júcar es pequeño, hay talleres artesanales, teatro y rutas guiadas. Aquí pueden encontrar alfarería, vino artesanal y productos de la tierra. Pueden disfrutar de platos típicos manchegos como atascaburras, puré de bacalao y patata, gazpacho manchego con carne de caza y migas ruleras, ajo mataero y embutidos. La región produce vinos con denominación de origen La Manchuela. Alcalá del Júcar ha sido escenario de películas y anuncios por su apariencia de pueblo colgado en el tiempo. Hay casas cueva con varios niveles, algunas aún habitadas o convertidas en bares y alojamientos. La iluminación nocturna del pueblo permite al anochecer que sus luces reflejadas en el río parezca una imagen salida de una postal. El puente es símbolo del pueblo, reconstruido varias veces, es uno de los más fotografiados de Castilla-La Mancha. Alcalá del Júcar es uno de los pocos lugares en España donde puedes dormir dentro de una montaña y despertar con vistas al cañón. Es un pueblo tranquilo, seguro y lleno de vida natural. Tiene una comunidad acogedora con servicios básicos, supermercados, médico, escuela, transporte. El turismo rural es fuente de ingresos, por lo que vivir aquí también es una oportunidad para emprender en hostales, guías turísticos y productos locales. Alcalá del Júcar es perfecto para jubilados, nómadas digitales o familias que buscan paz. Alcalá del Júcar no es solo uno de los pueblos más baratos para vivir en España. Es un tesoro escondido entre montañas, con historia, belleza natural y sabor tradicional. Aquí, cada día es una postal viva, y tu calidad de vida puede mejorar sin vaciar tu bolsillo. Si buscas un nuevo comienzo, este rincón de Castilla-La Mancha podría ser tu lugar en el mundo.
¿Te animarías a mudarte a Alcalá del Júcar? ¿Ya la conoces? Déjame tu opinión en los comentarios. Ainsa, Huesca, Aragón. Imagínate despertar cada mañana en un pueblo medieval rodeado de montañas, castillos y aire puro, por menos de 800 euros al mes. Hoy viajamos a Ainsa, en el corazón de los Pirineos aragoneses, uno de los pueblos más bonitos y económicos para vivir en España. Ainsa está ubicado entre los ríos Cinca y Yara, en el Pirineo aragonés. Ainsa fue fundado en el siglo VIII como bastión cristiano durante la Reconquista. Su villa medieval amurallada fue declarada conjunto histórico-artístico. Se dice que Ainsa es uno de los pueblos más bonitos de España con menos de 2000 habitantes. Es ideal para quienes buscan belleza natural y patrimonio a precio accesible. Pueden encontrar alquiler mensual desde 350 euros por pisos rústicos o casas tradicionales, incluso menos en pedanías cercanas. Su nivel de vida accesible con productos locales frescos, pocos gastos en ocio y transporte. Aquí pueden encontrar viviendas en venta desde 45.000 euros, muchas con vistas a la montaña o ubicadas cerca del casco histórico. El turismo activo permite vivir con ingresos locales con hostales, senderismo y gastronomía rural. Ainsa está rodeado de hermosos paisajes, valles glaciares, bosques de hayas, prados alpinos y vistas panorámicas de los picos nevados. Cerca de Ainsa se encuentra el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Pueden realizar senderismo, BTT, escalada, deportes de nieve, rutas a caballo, observación de aves y cielos estrellados. El casco antiguo fue declarado conjunto histórico-artístico por su conservación casi intacta desde la Edad Media. El castillo de Ainsa fue una fortaleza del siglo XI que domina el paisaje, con murallas y torreones visitables. La Plaza Mayor es una de las plazas porticadas más bonitas de España, epicentro de la vida cultural y mercadillos. La iglesia de Santa María es una iglesia románica, del siglo XI, con una torre desde la que se obtienen vistas espectaculares del río Cinca y del valle. Durante la fiesta de la Morisma se realiza una representación teatral medieval cada 2 años que recrea la batalla entre moros y cristianos. En Ainsa pueden encontrar ferias tradicionales con artesanía, queso, vino, agricultura ecológica y fiestas del patrón. En ocasiones se realizan festivales de jazz, conciertos folks y actividades literarias en el castillo. En el Museo Etnológico se exhiben herramientas, trajes y oficios antiguos de la región del Sobrarbe. Entre sus platos tradicionales se encuentran chiretas, tripas rellenas, migas aragonesas, ternasco de Aragón y trucha del Cinca. Además, productos locales como quesos artesanos, miel del Pirineo, mermeladas caseras, setas y trufas. El vino de denominación de origen somontano está muy presente en la zona. Ainsa reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España por la Asociación Oficial. La torre del castillo tiene vistas panorámicas de 360 grados de valles, montañas y del propio pueblo. Ainsa forma parte de una de las zonas con menos contaminación lumínica de Europa con cielos estrellados únicos. Es destino destacado para cicloturismo, con rutas de nivel internacional. Ainsa tiene buena conectividad con Huesca y Barbastro, con servicios esenciales cubiertos. Perfecto para nómadas digitales o emprendedores rurales, hay buena cobertura, espacios coworking y turismo activo. En Ainsa pueden disfrutar de aire puro, agua de montaña, silencio y vida al aire libre. La comunidad es acogedora y multicultural, con presencia de familias locales, franceses, alemanes y viajeros que se han quedado a vivir. Ainsa no es solo un pueblo barato para vivir. Es una cápsula del tiempo medieval, envuelta por los paisajes más espectaculares del Pirineo. Es historia viva, arquitectura ancestral, naturaleza sin límites y sabor auténtico. Si estás buscando calidad de vida, contacto con la naturaleza y un hogar con alma, Ainsa puede ser ese lugar del que nunca querrás irte. ¿Lo conocías? ¿Te gustaría caminar por sus calles medievales y vivir en este pueblo? Coméntanos si Ainsa estuviera en tu lista. Ortigueira, A Coruña, Galicia. ¿Y si te dijera que puedes vivir entre acantilados, bosques y playas vírgenes, por menos de 800 euros al mes? Hoy viajamos a Ortigueira,
un pueblo costero de Galicia donde la vida es simple, auténtica y profundamente bella. Un rincón celta que pocos conocen, pero que muchos querrían llamar hogar. Ortigueira está ubicado entre acantilados y las playas del Atlántico Norte, en las Rías Altas gallegas. La zona poblada desde época celta y romana, Ortigueira significa lugar de ortigas en gallego, relacionado con asentamientos antiguos. El casco histórico de Ortigueira tiene calles empedradas, casas con galerías acristaladas típicas gallegas, hermosas plazas y edificios señoriales del siglo XIX. La calidad de vida es altísima si se valora la tranquilidad, el mar, el contacto con la naturaleza y el silencio. Perfecto para quienes sueñan con vivir frente al mar en plena naturaleza. El alquiler mensual se puede encontrar desde 250 €, incluso menos si optas por zonas rurales cercanas. Además, productos locales a bajo precio. Puede encontrar viviendas en venta como casas tradicionales desde 35.000 €, muchas con vistas al mar o al campo. Ortigueira es uno de los pueblos gallegos con más casas abandonadas en venta por menos de 20.000 €. Pueden encontrar bajos precios en supermercados locales, pescado fresco, mercados agrícolas, productos ecológicos de la zona. El puerto pesquero tradicional es testimonio vivo del pasado marinero de la región. La iglesia de Santa Marta es un templo neogótico que preside la plaza principal. El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, celebrado cada julio, atrae a miles de personas y es uno de los festivales de música celta más importantes de Europa. Es gratuito, con ambiente multicultural, música en vivo, gaitas, danzas y mercados artesanales. Cultura ancestral gallega en su máximo esplendor está representado por gaiteros, meigas, creencias celtas, leyendas del mar. La playa de Morouzos cuenta con kilómetros de arena virgen rodeada de pinares, ideal para caminatas y descanso. Fragas de Eume y Serra da Capelada son parajes naturales de bosques nublados, rutas de senderismo y miradores espectaculares. El Mirador de Loiba es uno de los bancos más famosos del mundo, el banco más bonito del mundo, con vistas al infinito del océano. La gastronomía típica incluye productos del mar como pulpo a la gallega, mejillones, navajas, percebes y pescados frescos. También pueden encontrar ternera gallega, embutidos artesanos, quesos del país y pan de maíz. Además, postres caseros como filloas, tarta de Santiago y leche frita. Ortigueira fue incluido en rutas de viajeros internacionales como uno de los pueblos con mejor relación calidad de vida y precio en Europa. Ortigueira cuenta con espacios protegidos como la Serra da Capelada y miradores espectaculares. La ría de Ortigueira se considera un santuario natural para aves migratorias y especies marinas protegidas. Muchos eligen Ortigueira como refugio espiritual o creativo, desde artistas hasta escritores y surfistas. Es una zona muy popular entre viajeros en furgoneta camper por su libertad, playas abiertas y naturaleza libre. Es tranquilo, pero culturalmente activo, con eventos durante todo el año. Ortigueira es perfecto para quienes aman el mar, la música, la historia y la introspección. Su clima oceánico templado perfecto para quienes no soportan el calor extremo. La comunidad es acogedora, con presencia de jóvenes y familias que han elegido Ortigueira para vivir en paz. Ortigueira no es solo un pueblo. Es un viaje al pasado celta, un rincón donde el mar canta al viento, donde la vida fluye despacio y el alma respira sin prisa. Es el tipo de lugar que te invita a quedarte cuando solo ibas de paso. Si alguna vez soñaste con una vida sencilla, entre acantilados, gaitas y estrellas, Ortigueira podría ser el comienzo de esa historia. ¿Te mudarías a un lugar así o te gustaría visitarlo? Déjame saber en los comentarios si Ortigueira está en tu lista para en España. Olvera, Cádiz, Andalucía. Imagínate despertar cada día entre montañas andaluzas, casas blancas colgando de un cerro, iglesias barrocas y un castillo árabe vigilando el horizonte, por menos de 800 € al mes. Hoy viajamos a Olvera, en Cádiz, uno de los pueblos más baratos y encantadores para vivir en toda España. En plena vía verde de la sierra, con rutas ciclistas y de senderismo. Olvera fue una importante plaza defensiva durante el dominio musulmán en la frontera con los reinos cristianos. Olvera está ubicada entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el de los Alcornocales. Tiene un clima mediterráneo, con más de 300 días de sol al año.
Olvera está rodeado de paisajes únicos como montañas, olivares infinitos, miradores naturales, atardeceres sobre colinas y casas encaladas. Este pueblo blanco andaluz es tan bonito, como barato para vivir con bajo costo de vida. Pueden encontrar alquiler mensual desde 250 euros por viviendas bien ubicadas, muchas con terrazas con vistas al valle. En Olvera se encuentran venta de viviendas como casas antiguas desde 35.000 euros, con posibilidad de reformarlas y personalizarlas. El costo general es bajo, con comida local asequible, pocas necesidades de transporte y actividades gratuitas o económicas gracias a su entorno natural. Olvera es ideal para jubilados, familias jóvenes, artistas, nómadas digitales o quienes buscan vida tranquila a bajo costo. El castillo de Olvera fue fortaleza árabe del siglo XII, encaramada en una gran roca, con vistas impresionantes a la Sierra de Cádiz. La iglesia de la Encarnación es una construcción neoclásica monumental que contrasta con las casas blancas del casco histórico. El casco urbano de Olvera fue declarado conjunto histórico-artístico, con calles empedradas, fachadas blancas, balcones de hierro forjado y macetas floridas. La Semana Santa y las ferias locales son muy vividas, con procesiones, música y tradición andaluza pura. El carnaval y las romerías son festividades que mezclan lo religioso con lo popular y folclórico. El Museo La Frontera y los Castillos muestra la historia del municipio como parte clave de la frontera entre musulmanes y cristianos. La artesanía local incluye mimbre, cerámica y tejidos tradicionales andaluces. La Vía Verde de la Sierra es uno de los mayores atractivos. Una antigua vía ferroviaria transformada en ruta cicloturista y senderista, con más de 36 kilómetros entre túneles, viaductos y naturaleza virgen. El entorno natural que rodea Olvera está ubicado entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el de los Alcornocales. La gastronomía típica de Olvera incluye platos tradicionales como sopa pegá, sopa espesa con pan y ajo, chivo al ajillo, gazpacho serrano y dulces conventuales como los roscos de vino. Productos locales incluyen quesos artesanos, chacinas y vinos de la Sierra de Cádiz. Su aceite de oliva virgen extra es uno de los mejores de España. Olvera forma parte de la ruta del aceite y los pueblos blancos. En 2021, Olvera fue elegido como uno de los pueblos más bonitos de Andalucía en varias encuestas de turismo rural. La Vía Verde es una de las más visitadas de toda España, con túneles iluminados, estaciones rehabilitadas y vistas únicas. El castillo de Olvera fue declarado bien de interés cultural y es uno de los mejor conservados de la ruta de los pueblos blancos. Olvera cuenta con una comunidad nacional e internacional que han elegido este pueblo para vivir por sus bajos costos y seguridad, en un entorno saludable y amigable. Ha servido de escenario para documentales sobre la España rural por su estética blanca y su autenticidad. Olvera es tranquilidad, belleza, historia y calidad de vida, todo en uno. Tiene buena conexión con Ronda, Sevilla, Málaga y Cádiz, permitiendo vivir en lo rural sin perder acceso a servicios mayores. Es perfecto para quienes buscan vida sencilla con mucha riqueza cultural y natural. Olvera es más que un pueblo blanco andaluz. Es un refugio en lo alto de una colina, donde el tiempo parece detenerse entre olivares, leyendas moriscas y cielos despejados. Es historia viva, es sabor a pan con aceite, es silencio entre montañas. Si alguna vez soñaste con vivir en un lugar auténtico, luminoso y asequible, puede que Olvera sea ese rincón del mundo que estabas buscando. ¿Te mudarías a un pueblo como Olvera? ¿Te imaginas vivir en un lugar así? Déjamelo saber en los comentarios. Béjar, Salamanca, Castilla y León. ¿Y si te dijera que hay un pueblo medieval entre montañas nevadas y bosques frondosos donde puedes vivir con poco dinero al mes? Hoy viajamos a Béjar, un tesoro oculto en Castilla y León, lleno de historia, arte, naturaleza y tranquilidad, ideal para comenzar una nueva vida con poco dinero y mucha alma. Béjar es una antigua ciudad textil medieval con murallas, puentes románicos y arquitectura renacentista. La Sierra de Béjar es ideal para senderismo, ciclismo y deportes de nieve. Su muralla medieval se puede recorrer a pie y conserva tramos únicos en la región. Béjar es perfecta para jubilados, nómadas digitales o familias que buscan tranquilidad con servicios básicos cubiertos. Aquí pueden encontrar un alquiler mensual desde 300 euros, incluso por viviendas en el casco histórico con vistas espectaculares.
Pueden comprar una vivienda desde 25.000 euros en casas antiguas y pisos por renovar. Increíble relación calidad-precio. El coste de alimentación y servicios en Béjar es notablemente inferior al promedio nacional. Béjar es ideal para parejas jóvenes, familias, jubilados, artistas, nómadas digitales y quienes buscan vivir en la naturaleza sin renunciar a los servicios urbanos básicos. La ciudad amurallada tuvo gran protagonismo en la Edad Media, especialmente en el comercio textil. Las murallas de Béjar son restos de fortificaciones del siglo XI que aún rodean parte del centro antiguo. El Palacio Ducal de Béjar es una antigua residencia nobiliaria del Renacimiento con jardines y arquitectura señorial. La Plaza Mayor y el Puente Viejo son espacios de convivencia que reflejan siglos de historia. En Béjar los tejados rojizos, casonas de piedra y calles empinadas parecen sacados de una novela histórica. Béjar fue uno de los centros textiles más importantes de España, con fábricas desde el siglo XIII. Hoy, ese legado se conserva en museos y en la arquitectura industrial. El Museo Textil conserva telares, maquinaria y la historia de la Béjar obrera. El Corpus Christi cuenta con su famoso hombre de musgo, una figura camuflada de vegetación que desfila entre misterio y tradición. Las ofertas culturales incluyen biblioteca, teatro Cervantes, exposiciones y actividades para todos los públicos. La Sierra de Béjar, Candelario es una zona de alta montaña con paisajes alpinos, perfecta para esquiar, hacer senderismo, montar en bici o simplemente contemplar el paisaje. La estación de esquí de la Covatilla a 20 minutos del centro, atrae a turistas y deportistas de invierno. En los alrededores de Béjar existen rutas naturales como el Camino de la Plata, la Ruta de las Fábricas Textiles, la Calzada Romana y Cañón del Río Cuerpo de Hombre. En Béjar encuentran aire puro, estaciones marcadas y paisajes cambiantes según la época del año. La gastronomía típica incluye platos tradicionales como patatas meneas, hornazo salmantino, chanfaina y calderillo bejarano, guiso típico de carne con patatas. En Béjar pueden encontrar embutidos ibéricos como jamón, chorizo y lomo curado de primera calidad. Los vinos de la Sierra de Salamanca y aguardientes locales completan la experiencia. Béjar está en la ruta de las juderías de España, por su importante pasado sefardí. El bosque de Béjar es uno de los pocos jardines renacentistas históricos conservados en España, con estanques, fuentes y esculturas. Tiene una de las estaciones de esquí más baratas del país, la Covatilla, lo que hace que sea un paraíso para amantes del invierno. Miguel de Unamuno, vinculado a Salamanca, visitó varias veces Béjar y la mencionó en sus escritos. Existen asociaciones de artistas y creativos que han recuperado talleres textiles como estudios y centros culturales. Béjar es accesible, bien comunicado y con servicios completos como hospital, colegios, transporte público, internet de alta velocidad. Combina lo rural con lo urbano disfrutando de la tranquilidad de un pueblo y estructura de pequeña ciudad. Béjar es perfecto para reconectar con la naturaleza, disfrutar de las estaciones y vivir con bajo costo, pero alta calidad de vida. Su comunidad es acogedora, con proyectos de repoblación activa, lo que facilita la integración. Béjar no es solo un pueblo barato donde vivir, es un lugar donde la historia respira en cada piedra. Donde los bosques y la nieve te dan la bienvenida y donde el pasado industrial ha dejado huellas sin apagar la calidez de sus calles. Es el lugar perfecto para quienes buscan empezar de nuevo, vivir con calma y dejarse envolver por la belleza silenciosa de Castilla y León. Tal vez Béjar no esté en las portadas de las guías de viaje, pero quien lo descubre, rara vez lo olvida. ¿Te mudarías a un lugar así en España? ¿Te animarías a conocerlo? Comenta si Béjar te sorprende tanto como a nosotros. España está llena de pueblos con alma, donde el valor no se mide en euros, sino en calidad de vida. Y lo mejor es que aún existen rincones donde puedes vivir con poco, sin renunciar a la historia, la cultura ni la belleza natural. Estos 5 pueblos no son solo baratos, son auténticos, acogedores y llenos de oportunidades para quienes buscan paz, comunidad y una vida más consciente. ¿En cuál de estos pueblos te gustaría vivir o conocer? ¿Te mudarías a alguno de estos hermosos pueblos? Déjamelo en los comentarios, suscríbete para seguir explorando los secretos mejor guardados de España y comparte este video con alguien que sueñe con una vida más sencilla, con buena calidad de vida y feliz. Nos vemos en el próximo destino.